Estamos ante un mercado de lo más inusual, raro, extraño y poco fiable, porque cuando empiezan a saltar las alertas económicas, bueno, lo habitual en estos casos es que los inversores se deshagan de sus acciones y sus sectores más cíclicos, como las materias primas, y se marchen hacia destinos más seguros, como la renta fija. Pero esa estampida de la bolsa a los bonos que vimos allá por el año 2020 sigue estando lejos de producirse. El mantra más repetido estas semanas en las bolsas es que hay que mantener la calma, y a partir de ese punto es donde surge la división de opiniones. Cautela para asumir riesgos a la espera de que se resuelva satisfactoriamente la guerra en Ucrania, o cautela para seguir reduciendo el riesgo en nuestras carteras. Hoy en Momentum de la economía y los mercados contamos con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Y con Ignacio Martín Ocaña, responsable de fondos mixtos en Santa Lucía Asset Management. Hola Ignacio, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Muy buenas tardes. Igualmente, buenos días a todos. Bueno, antes de nada, tengo un par de flashes por aquí. Nos acaba de enviar nuestra compañera Marta Retamal. El primero es algo que nos toca a todos, es importante. Las gasolineras low cost alertan, puede faltar combustible por el paro del transporte, escasez de suministro, así que ya las alertas ya no se dirigen se centran tan solo en el sector alimentario, sino que hay ya sectores que empiezan a avisar también de que va a haber escasez, en este caso, de combustibles. Otra noticia que salta por aquí: Warren Buffett ha comprado la aseguradora Allegheny por $11.600 millones. La verdad es que la cartera de Warren Buffett está construida con 3 o 4 compañías que todo el mundo conoce: Apple, Bank of America, BHS, la compañía de transporte, pero el mayor peso lo tiene en el sector asegurador. Tenemos hoy una aseguradora con nosotros, precisamente, Santa Lucía, una gestora de una aseguradora. ¿Por qué le gusta tanto el sector del seguro al señor Buffett, Ignacio? Pues me imagino que será porque el modelo de negocio es un modelo de negocio relativamente estable y donde, bueno, pues de alguna manera se está un poco exento de lo que puede ser la situación macroeconómica, ¿no? Más allá de que, bueno, pues la cartera del señor Buffett es una cartera que se caracteriza por tener niveles de cash muy altos y que, por tanto, pues, bueno, pues está tremendamente diversificada, ¿no? Me equivoco, Mar, fue hace unos días cuando la compañía del señor Buffett, Berkshire Hathaway, superó por primera vez en la historia el precio de las acciones tipo A, los $500.000. Berkshire Hathaway está en el top 10 de las compañías más valiosas de Estados Unidos y es la única en ese top 10 que no forma parte del sector tecnológico, por decirlo de alguna forma. Bueno, Miguel Ángel, ¿algún comentario si quieres sobre Buffett, o nos ponemos ya manos a la obra con todo este lío que tenemos sobre la mesa? Hombre, nada, sobre Buffett poco se puede decir porque es alguien del que hay que aprender, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente lo que ha conseguido el hombre es algo también muy particular, que es que su compañía, que no es más que la suma de las valoraciones de otras, tenga una cotización propia. Es una cosa curiosa, es decir, podías calcular el valor de Berkshire Hathaway calculando el valor de todas sus participadas, ponderándolas y sacando un valor de mercado, y resulta que no es ese. Con lo cual ha conseguido que su acción tenga un valor, una X intrínseca derivada de él. Tiene eso muchísimo mérito. Siempre hay que aprender de los mejores y el señor Buffett está entre ellos, evidentemente, por algún error, o hay quien dice que ha perdido su olfato. Bueno, esas cosas yo creo que nunca se pierden. Vamos a hablar de los mercados. Bueno, no estamos tan mal, Miguel Ángel, pero tampoco estamos mejor. Yo creo que estamos muy mal. Es decir, yo siempre me refiero a cuánto es la economía real sobre la economía financiera, lo que los americanos llaman Wall Street y Main Street. Antes o después, las cotizaciones, la economía financiera va a recoger la economía real. Antes o después, para arriba o para abajo. Y la situación económica actual, fundamentalmente en Europa, es mala, con unas perspectivas a peor. Y particularmente en España, ni qué hablar con el gobierno que tenemos, que está demostrando que es de todo menos gestor. Entonces, la situación es mala. No tiene pinta de lo de Rusia de arreglarse de una manera normal. Yo no me creo que el señor Putin, después de la que ha liado, esto lo va
abandonar. Ahora acabo de leer que algo pasa porque ha desaparecido su ministro de Industria, perdón, de Industria de Defensa y el jefe de las Fuerzas Especiales. Bueno, apaga y vámonos, ¿no? Es un tío que se monta el tinglao que se montó el otro día. Luego la inflación está disparatada, los gobiernos, el español particularmente, con un agujero en sus cuentas de 3 pares de narices, gastándose el dinero en estupideces, es incapaz de revertir a las personas lo que nos estamos gastando en todo. Y empezamos a ver el desabastecimiento, porque yo entiendo a los camioneros, entiendo a los agricultores. Oiga, mira, a mí lo que no me puede pedir es que pierda dinero, porque es que lo lógico es que gane para poder vivir, pero es que encima que pierda. Y es lo que está ocurriendo. Entonces la situación, vamos a ver, yo creo que nos queda una barbaridad para que esto se arregle. ¿Que si llegan a una situación de paz? Bueno, vamos a verlo. Ahora quieren que rinda una ciudad. Eso significa que lo que le den es una carta blanca, que los soldados rusos puedan circular por las calles sin que les disparen los civiles armados. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. Acabo también de leer que ya han empezado a atacar Odessa. Esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Ignacio, ¿vosotros creéis que la situación está tan mal como parece? Bueno, nosotros quizá pensamos que a corto plazo se puede alcanzar un acuerdo de neutralidad. El escenario central que manejamos es un escenario en el cual pues, se alcanza ese acuerdo de neutralidad. De alguna manera se produce una especie de derrocamiento del gobierno ucraniano y bueno, pues la instauración de un gobierno prorruso y la retirada militar del país. Ese, como ya digo, es el escenario central. Lo que a nosotros nos empieza un poco a llamar la atención es la duración del conflicto. Es decir, lo que parecía que iba a ser una guerra corta, pues ya pues, estamos a punto de cumplir un mes y es cierto que además estamos viendo que a pesar de que evidentemente Rusia militarmente es superior a Ucrania, pues los ucranianos están defendiendo muy bien. Lo cual, pues claro, te puede llevar a pensar que ese escenario central pues, se recrudezca en el corto plazo y que de alguna manera pues, se generen nuevos focos de incertidumbre o nuevas evidencias de que la guerra se puede trasladar a otras zonas, ¿no? ¿Os creéis ahora mismo, Ignacio, que compensa ahora mismo esa relación rentabilidad-riesgo? Pues mira, nosotros lo que vemos es que en el corto plazo las bolsas pues han recuperado gran parte de lo que habían perdido desde el inicio de la invasión de Ucrania. Y lo que vemos ahora, pues, ha habido un rebote de aquellos sectores que más se habían visto perjudicados o que más habían caído y que además ya arrastraban caídas previas a la invasión. Principalmente sectores como sanidad y, por ejemplo, el sector tecnológico. Y ahora lo que vemos es, una vez que los índices han alcanzado niveles prácticamente previos a la invasión, pues probablemente efectos más de rotación, efectos hacia sectores más de tipo defensivos, compañías como eléctricas, compañías como las utilities, compañías que protejan un poco más frente a lo que está por venir. Y lo que está por venir es lo que ya estamos empezando a ver, que son estrategas europeos empezando a bajar estimaciones de crecimiento, precisamente pues, en un punto en el que previo a la guerra pues empezábamos o parecía que la economía se estaba recuperando, con lo cual pues de alguna manera vemos que esos flujos se pueden ir a sectores más de carácter defensivo. El problema con las utilities, en este caso, Ignacio, en el caso de España, es el riesgo regulatorio, ¿no? Parece que el gobierno está decidido a meter mano a esos beneficios extraordinarios o llamados llovidos del cielo con todo lo que está sucediendo en el mercado de la energía. Sí, sin duda, sin duda. De todas maneras, son compañías, independientemente de que tienen su negocio local, son compañías globales, muchas de ellas son grandes multinacionales con presencias en muchos países y además bastante diversificados por distintos segmentos de mercado. Será probablemente mucho más beneficioso que se desarrolle un plan energético, un plan de transición energética agresivo o más agresivo en Europa, con mayores inversiones en energías renovables, que el trastoque que puedan sufrir en el mercado local español a consecuencia del ajuste de sus precios. Miguel Ángel, con tu exposición inicial ha quedado claro que esa relación rentabilidad-riesgo tú ahora mismo crees que no merece la pena,
jugársela demasiado. Aunque vosotros, los gestores, estáis obligados siempre a permanecer, queréis o no, en el mercado. Bueno, yo tengo una posición ahora durante un tiempo bastante buena para precisamente no tener que hacer eso, ¿no? El otro día me venía una persona y yo le decía, mira, podía decirte otra cosa y a lo mejor hace unos meses te lo hubiese dicho, pero ahora lo mejor que puedes hacer es quedarte en tu casa con el dinero bien resguardado. No tiene ningún... Mira, hay un solo detalle que puede ocurrir de riesgo que puede hundir absolutamente todo. ¿Y qué es? El ejército ruso es un ejército que, a pesar de todo lo que hemos escuchado durante muchísimos años, con la crisis de 1998 entró literalmente en barrena. El ejército ruso, realmente la característica que tiene no es que sea moderno, no es que sus tropas estén internadas, no es que tengan un alto estado mayor increíblemente capaz, es que tiene una bomba nuclear. Descartamos de que la bomba nuclear la vayan a tirar, vamos a descartar eso, pero es que están jugando con fuego. Esa gente que vemos que son incapaces de planificar adecuadamente los abastecimientos y se les quedan los carros de combate sin gasolina, se están dedicando a tirar misiles a 20 kilómetros de la frontera. Es decir, un error porque el armamento que tengan no esté suficientemente puesto al día o bien revisado o porque el equipo no esté suficientemente entrenado, puede hacer que un misil de estos caiga 20 metros en la frontera polaca, dentro de Polonia. Eso significaría la verdadera hecatombe. Con esto no quiero decir que eso conlleve a que desaparezca el planeta, pero entraríamos en otro nivel de conflicto, y aquel que esté muy invertido se va a acordar del día que compró las acciones. Si llega eso a suceder, no sé, ya estaba pensando en China, ¿no? Claro, si llega eso a suceder. Lo que pasa es que los rusos están jugando con fuego. O sea, están utilizando... Yo sigo pensando que el ejército ruso lo ha pasado fatal. Estamos viendo que la gran mayoría de cuando los detienen son soldados que no saben ni dónde van, que llaman a sus madres, es decir, gente muy joven. El nivel de entrenamiento tiene pinta de no ser de ninguna locura. O sea, no pensemos en el ejército soviético, sino pensemos que esta gente ha estado hundida y que ahora se les está ocurriendo hacer locuras, la locura general. Y bueno, hemos visto ya 2 misiles, uno a 80 kilómetros y otro a 20 kilómetros de la frontera. Como a uno se equivoque en cualquier cosa o el chisme falle, la hemos liado. Tampoco es fácil interpretar de forma fiable lo que está sucediendo en el mercado de bonos, aunque quizás ahí la cosa sí que esté algo más clara que en el mercado de renta variable. Ignacio, hoy ha hablado la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dicho que de momento el Eurobanco no contempla ese escenario de esta inflación y eso ha vuelto a disparar. Los rates están cayendo, el precio de los bonos están subiendo. Veo que el bono alemán está ya en el 0,40, ¿eh? Sí, este año es la novedad. Al final lo que estamos teniendo es caídas tanto en la renta variable como en la renta fija y sobre todo, obviamente, en aquellos activos que tienen una duración más alta. Y es algo, además, y lo digo que es una novedad, porque esto llevaba sin ocurrir hace más de 10 años. Entonces, claro, hay mucha gente que se puede ver un poco asustada porque si tengo que reducir renta variable, ¿qué me meto? ¿En renta fija en un entorno de posibles subidas de tipos? Bueno, ahí nuestra opinión es que el mercado creemos que tiene ya muy descontado una política monetaria restrictiva, a pesar de que pues la Reserva Federal subió solamente 25 puntos básicos la semana pasada. Hay previstas hasta 7 subidas de tipos este año. Yo pienso que el mercado ya lo tiene bastante asumido y obviamente el entrar en un escenario de esta inflación que, como su nombre indica, es estancamiento, ya no vamos a decir recesión, con niveles de inflación altos, lo que debería de llevar en alguna manera es a los bancos centrales incluso a levantar un poquito el pie del acelerador y no subir tipos de manera tan agresiva en los próximos tiempos. Lo cual, dicho eso, sería, entre comillas, positivo para aquellos activos de renta fija con una duración más
más alta. Nosotros estamos empezando a subir duraciones en nuestras carteras, duraciones que partían de niveles muy bajos, duraciones que eran incluso cercanas a los 2 años, pues estamos empezando a subir hacia niveles de 3 y pico años, pensando que el mercado ya tiene muy descontado esa política monetaria restrictiva. Que vosotros estáis entre los que pensáis que que el mercado ha empezado ya a descontar esa política monetaria más restrictiva. Hay quien pone eso en duda, Ignacio, y lo que cree es que si los rendimientos de los bonos no están subiendo más, tras los mensajes y la agresividad que están desplegando algunos bancos centrales, es porque no termina de creerse precisamente que vayan a subir tanto los tipos de interés, que no van a poder subir tanto los tipos de interés como desearían los bancos centrales. Correcto. Al final, los bancos centrales es cierto que de manera bastante inesperada han cambiado el tono de sus discursos. De hecho, a nosotros el que más nos ha sorprendido es el Banco Central Europeo. Lo que no puedes negar es el potencial escenario de esta inflación. O sea, es evidente que en un entorno de guerra como en el que estamos, el crecimiento tiende a estancarse o a desacelerarse y la inflación, aunque solo sea por el efecto artificial de las materias primas, tiende a incrementar. Con lo cual, bueno, a pesar de las declaraciones de Lagarde, nosotros seguimos pensando que ese escenario sigue estando vigente. Miguel Ángel, nada, que Lagarde sigue R, ¿eh? Primero era con la inflación, luego ya ha empezado a entrar un poquito por el aro, pero ahora es la estanflación, lo que dice que tranquilos todos, que no... Tenemos instrumentos, ha dicho, yo creo todavía creo que ese ha sido Guindos el que ha dicho tenemos instrumentos suficientes para hacer frente a la inflación. Ya nos dirá cuáles son esos instrumentos, pero por otro lado Lagarde sigue descartando en principio ese escenario de esta inflación. Mira, Churchill cuando estaban que les iban literalmente a invadir los alemanes, donde no hacían más que perder tropas en Francia, donde, bueno, ya miraban por momentos cuándo iban a cruzar el canal y además a él le habían dicho Chamberlain que le iban a restituir, hizo el famoso discurso donde negó todo eso, sabiendo que era verdad, y dijo que a las tropas, a la gente, lo que había que hacer era animarle. Yo no me creo que vaya yo a ver un día donde la presidenta del Banco Central Europeo o cualquiera de sus miembros o de la Reserva Federal o de cualquiera de estos diga que estamos en estanflación o digan que la estanflación está tan extremadamente próxima que es como si lo estuviéramos. Yo creo que estamos en estanflación. ¿Por qué? Pues porque como esto es simplemente un término genérico, realmente creo que tenemos un crecimiento pobre para el nivel de inflación que tenemos tan elevado y que nuestras perspectivas de crecimiento son todavía más pobres derivado del crecimiento, de la inflación tan grande que tenemos. Si miras la curva de tipos, la madurez de tipos americana, ves que está muy mal, es decir, está prácticamente plana. Y hay 3 motivos por los cuales siempre que se han producido de manera estándar hemos entrado en una situación de recesión. Es cuando la curva se invierte, tenemos muy reciente lo que pasó en Grecia, cuando tenemos un shock de materias primas, lo estamos viendo, y no solamente con la energía, sino también lo estamos viendo con las materias primas alimentarias, con absolutamente todo. Y la tercera, cuando los bancos centrales endurecen su política monetaria de una manera muy rápida, por necesidades o por lo que se quiera hacer. Bueno, pues resulta de que ahora mismo están confluyendo las 3 cosas a la vez. Tenemos un problema de materias primas, los bancos centrales están endureciendo, el europeo todavía no, pero sí el americano, de una manera rapidísima los tipos de interés y vamos a ver la curva si se llega a invertir. Bueno, dicho esto, las recesiones tampoco son eternas. Obviamente. Obviamente, Por eso la economía es cíclica, gracias a Dios. Pero lo que quiero decir con esto es que yo no me creo. Hace nada hablábamos de 2 subidas de tipos de interés en Estados Unidos este año y ya estamos hablando de 6. Sí, pero es que parece ser que 2 las dijimos hace 3 años. Hace no tanto hablábamos de que los tipos de interés se iban a mantener durante muchísimo tiempo así.
Nadie nos podíamos imaginar esos tipos de esta inflación tan brutal que estamos teniendo. Es decir, lo que yo creo es que, hombre, hay que poner piedras para que el camino se vaya construyendo. Y la primera piedra que hay que poner es que la maldita guerra de Rusia se acabe. Si esa no se acaba, esto cada vez tardará más y el agujero para la primera piedra será cada vez mayor. Los de inflación de los meses de marzo y de abril van a ser tremendos. Evidentemente, ya vamos a seguir escuchando a muchos miembros de los bancos centrales diciendo que hay que actuar todavía de una forma más agresiva. Veremos qué es lo que va sucediendo. El Bundesbank, por cierto, avisa en estos momentos que la crisis de suministro y los cuellos de botella se van a acentuar por todo el tema del conflicto en Ucrania. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, Ignacio Martín Ocaña, responsable de fondos mixtos en Santa Lucía Asset Management. Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros, que paséis feliz semana. Y no te he sacado el tema del fútbol, Miguel Ángel, no te lo he sacado. Mejor. Cuídate, seguid yendo líderes en la liga. Cuídate, un abrazo, adiós. Hasta la próxima, Ignacio. Venga, gracias. Hacemos una pausa, nos queda todavía días de trading. Hoy con